Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de Astele.tv, donde le traemos los temas, los expertos, las voces acreditadas para entender la agenda, en este caso cultural del país. Le saluda Raúl Fraga y por supuesto le doy la bienvenida a nuestro colega, el periodista José Sobrevilla. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a quienes nos están siguiendo. Y el día de hoy tenemos el privilegio de recibir a un personaje. Él es Roosbel Navarro Alcázar, quien cursó en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México la licenciatura en Arte y Patrimonio Cultural y que hoy viene a compartirnos su trabajo que le permitió titularse y cuyo título es Hecho en México, opúsculo del albur como patrimonio cultural inmaterial. Es muy importante porque el albur está en la vida de cada uno de todos los mexicanos a lo largo de muchísimas generaciones y siglos, pero no se había explorado con este conocimiento, con esta rigurosidad metodológica, y por eso, Roosbel, nos da mucho gusto tenerte aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sería importante para entrar en materia que nos digas qué motivaciones o resortes te llevaron a decidir que el albur era importante para poderlo analizar, estudiar y presentar en una propuesta que ya defiendes, una tesis tuya, de que debe ser reconocido como patrimonio cultural inmaterial en México. Claro. Pues la motivación, yo creo que como todo trabajo que se haga con aprecio, con cariño, pues es la vida misma. Claro. O sea, desde que yo entro a la universidad, entré con mucha motivación de superar cierto rezago educativo que había por ahí. Y también cuando ya se da esto de hacer un trabajo de titulación, pues fue porque todo se juntó, todo se presentó. Yo iba a un seminario que hizo la Miguel Hidalgo sobre patrimonio tangible de la delegación, sí, y ahí se presentó Alfonso Hernández, cronista de Tepito. Claro, que ha estado aquí con nosotros. Exacto, entonces Alfonso nos refirió sobre el Tepitur y nos dimos a la tarea de ir al Tepitur. Entonces cuando termina el Tepitur nos dice, y damos un curso, un taller de albures en la Galería José María Velasco, cuando todavía tenía la modalidad de albures que te estoy hablando desde el 2011. Sí. O sea, antes de ellos ya hacían ese taller. Eso es. Él y Lourdes Ruiz. La reina del albur. La reina del albur. Ajá. La verdolaga enmascarada. Exactamente. Entonces, yo voy a este taller y fue tal el impacto que dije, bueno, pues de aquí soy, ¿no? O sea, de Tepito, ni más ni menos. O sea, de aquí soy porque de alguna manera algo que veíamos en ese taller y que, sí, que dijo Alfonso es que el albur rebasa, ¿sí?, la fayuca cultural. Muy bien. Y rebasa toda esos límites culturales que hay aquí en lo que es el Distrito Federal, ¿no? O sea, sí. Entonces, toda la gente que somos de barrio, que nacimos o que crecimos en un barrio, pues obviamente conocimos el albur de una u otra manera. En mi caso, o sea, mis dos amigos de la infancia, Mario y Luis, pues me albureaban y me hacían llorar y o sea... No sabías defenderte. No sabía, o sea, yo no sabía porque ellos eran por un año más grandes que yo. Sí. Entonces, caigo en su grupo, me cambian de salón, caigo en su grupo y ellos me empiezan a alburear. Yo no sabía nada, yo no sabía qué me querían decir y me hacían llorar. Pero ya como cuates me decían, ándale, ya vente, te disparamos una maquinita y ya nos íbamos a jugar maquinitas. Y ahí fue cuando, pues bueno, ¿qué, no? Pero también, como que te digo, todo se va poniendo en la vida, ¿no? Yo voy encontrando grabaciones, primero de Polo Polo, sí, por ahí en algún cassette que mi papá tenía perdido. Porque ese tipo de cassettes los tenían emparedados casi para que nadie los viera. Ajá.
Y Sí. comienzo a ser un niño muy, o sea, pues para defenderme también, ¿no? Sí, O sea, por supuesto. grosero, porque pues no me gusta pelear, pero pues, decir grosería sí, ¿no? Ajá. Pero después ya en la secundaria, y por otro amiguito, me da un cassette y dice, ¿no has oído los tepichines? Ajá. Y me da un cassette de los tepichines, lo oigo y veo que hablan ese lenguaje que hablaban mis amigos de la primaria y lo empiezo a entender. Entonces, cuando ya para elegir el tema de tesis, cuando fui al diplomado, vienen todas estas cosas de mi vida, ¿no? Y empiezo a ver pues algunas materias que tienen que ver con el símbolo, el simbolismo, o sea, todo eso, digo, de aquí es el albur. Y le pregunté al profesor que me daba este tipo de curso en la universidad, oiga, profe, pues ¿cree que esto pueda entrar para una tesis? Y me dice, pues oriundo de Iztapalapa, ¿no? El profesor me dice, Ajá. claro que sí. Excelente. ¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañas, Roosevelt. Yo tenía mis dudas cuando conocí el albur, porque el albur de Tepito. Sí. Y me lo recordó cuando recuerdo que estuvimos en un recorrido por Tepito, Raúl, y ahí conocimos a la reina del Sí, albur. por supuesto. Uno de los varios recorridos en esa época la Sí. hicimos cuando trabajamos en el periódico El Financiero. El Financiero, Sí. ya tiene rato. Y resulta que a mí me rebotaba el albur de Lourdes, pero también el de Alfonso nuestro Hernández. cronista de Tepito. El ojalatero social. El ojalatero social. Y ¿por qué? Porque yo soy veracruzano y muchas veces estuve en Alvarado, Veracruz, y allá son pesaditos para el albur, ¿eh? Entonces me chocaba mucho, pero ahora que he estado viendo y que he revisado la tesis de Roosevelt, es algo diferente. El albur citadino tiene un encanto diferente. ¿En qué fuentes te basaste para armar toda esta estructura de tu tesis, Roosevelt? Bueno, la tesis tenía que ser algo relacionado con el patrimonio cultural. O sea, esa era la línea. De hecho, o sea, vean el nombre de la tesis, ¿no? O sea, en el nombre lleva el albur, pero lo tuve que Por poner supuesto. muy, o sea, como que pues, a ver si lo entiende, ¿no? Porque le pongo, hecho en México, claro, porque no hay en otro lugar que sea así como aquí el albur. Hay cosas similares, pero como aquí no. Por eso es hecho en México. Importante lo que dices, perdón, porque nos están viendo en muchas latitudes donde no se tiene necesariamente la posibilidad de entender esto que estás diciendo. Por ejemplo, ya el hecho de utilizar hecho, ya te estoy hablando del verbo echar y bueno, ya al ratito continuamos con eso. Y después, o sea, dice opúsculo, o sea, ya separado, no, ya no va junto. O sea, opúsculo, bueno, ahí va implícito otra parte del cuerpo, ¿sí? Pero un opúsculo también es una forma breve Un tratado. de hablar de algo, ¿no? Sí, ¿Y por claro. qué? ¿Y por qué? Si mi tesis tiene más de 100 páginas, ¿por qué yo lo tomo como algo breve? Porque hay para más. Sí, sí, O sea, por hay para supuesto. más. Sí. Y bueno, entonces por eso Tan lo pongo- largo como sea necesario. No, y tan largo, tan hondo. O sea, entonces, como hay bueno, por eso le pongo también esto de opúsculo del albur, como patrimonio, o sea, pero le pongo el como, pero también el Por verbo supuesto. comer, que se utiliza en el albur, como patrimonio cultural inmaterial. Entonces me doy cuenta que la UNESCO tiene, o sea, para los países que participan de la UNESCO, ella es la que establece Sí. ciertos parámetros para que sea patrimonio cultural inmaterial algo. Y digo, bueno, o sea, a ver, tiene que ser algo que sea representativo de la gente, ¿sí? Sea representativo de un pueblo, sea representativo Pero normalmente cuando es representativo de un pueblo, tú lo tomas como algo que una sola región lo tiene. Ajá. En este caso, el albur está polarizado en todo el Distrito Federal y en otras regiones, Sí. a tal grado que sí se entiende en toda la República Mexicana, ¿sí?
pero está polarizado. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar el catalizador del albur? Pues lo encontramos en la población de la Galería José María Velasco, Sí. que va a este diplomado, que gusta del albur, y que van señoras que que no conocen nada y después dicen, ya le entiendo a mi marido, ¿no? O van también, estudiantes de todas las carreras, van gente de todo, no se discrimina a nadie. Lo único que les pedimos es que no entren alcoholizados ni drogados. Claro. Pero, por ejemplo, una maestra llevó a su hijo para que entendiera. Y lo llevó a su diplomado que lo tomara y nos ha ido a visitar otras veces, ¿no? Eso está muy bien, que por cierto, mañana, día martes 12 de junio, se va a iniciar un nuevo diplomado, es una nueva generación de este diplomado en albures finos. Después de la pausa, nuestro invitado, especialista en alburología, nos acercará la información que a ustedes vaya que les va a encantar. Sigan aquí. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Gracias al arraigo de valores como la justicia y la solidaridad, el día de hoy levanto mi mano como candidato independiente para ser la voz de todos aquellos ciudadanos que, al igual que yo, quieren una mejor Cuernavaca. Soy Daniel Altafi y uní la administración con mi pasión por servir al prójimo para lograr un país mejor. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Roosevelt Navarro Alcázar. Será muy importante que convoques a quienes nos están siguiendo en la maravilla de las redes sociales
e internet para que acudan mañana a este diplomado que arranca. Claro que sí, el diplomado de albures inicia en su tercera edición de este año, ¿sí? Iniciamos el día de mañana, son 4 sesiones los días martes, de 2 horas aproximadamente, en las cuales, bueno, se habla, presento yo mi tesis, Lourdes Ruiz también nos enseña, ahora sí que el arte de alburear, y Alfonso Hernández nos da un contexto histórico de Tepito. Muy Sí. completo todo esto. Iniciamos el día de mañana, les digo, son 4 martes. Sí, Aquí lo que a nosotros nos interesa es que la gente se lleve un resultado. O sea, no vamos a hacer un sketch de televisión, no vamos a hacer no nos vamos a poner a alburearnos, no. O sea, vamos a tomar el albur desde un sentido serio y reflexionar acerca de él. Para esto se le pide a las personas que, bueno, claro que también hay chacoteo y hay de todo, porque pues, hay albura y risas, ¿verdad? claro. por supuesto. Pero a la gente se le pide que mínimo para darles el diploma que INBA lo otorga. Lo o sea, no, la Galería José María Velasco, o sea, no es cualquier cosa. El Instituto Nacional de Bellas Artes está La avalando, CEP ¿no? está avalada también por la CEP. Exactamente. Entonces, se les entrega el diploma mínimo con 3 sesiones. O sea, que si el día de mañana no pueden asistir, bueno, asistan el próximo martes y de todas maneras, pero tienen que comprometerse a hacer las tareas y también a entregar un ensayo final. Este ensayo final, pues se lee en grupo y ahí es donde nos damos cuenta cómo la gente, verdaderamente, gente que no sabe albures, empieza a tener ese chispazo, ¿no? O sea, en estos trabajos finales se da algo padrísimo que es el ingenio, o sea, el ingenio que todos tenemos, el ingenio popular, Sí. y se utiliza pues este lenguaje de barrio, por decirlo de Claro. alguna forma, de los cuales, o sea, por más, o sea, esto, bueno, digamos, no tiene que, esto no es de estatus sociales, el albur es el lenguaje más democrático que pueda haber. ¿Dónde deben módulos? acudir? Vamos, es en la Galería José María Velasco, en la calle de Peralvillo número 55. Ahí se inicia a las 10 de la mañana y a las 12 ya estamos terminando. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Y algún medio de transporte que le quede a la gente? Está el Metrobús ahí en Peralvillo. Y bueno, es muy fácil llegar. O sea, pues es que no recuerdo bien la estación de Metrobús, pero sí está muy fácil llegar. Ok. Muy ¿Y bien. cuántos módulos lleva este taller de albures? Precisamente se divide en 4, uno por Sesión. sesión. Por sesión. Y precisamente es esto, o sea, el contexto histórico, la parte, digamos, el contexto histórico de Tepito, la parte de vida y de elección de Lourdes como, o sea, con sus albures, o sea, ya con ella, la interacción pues con ella. Y lo mío que es hablo de la parte histórica que abordó en la tesis y también de la parte comunicativa. Claro. ¿Dónde, cuándo y con quiénes surge el albur en México? ¿Dónde, cuándo y con quiénes? Bueno, yo le atribuyo a 3 raíces históricas Sí. básicas que nos enseñan desde la primaria, ¿no? A la cultura indígena, a la cultura española, que viene a conquistar, pero también a esa cultura negra, ¿no? O sea, Bien. son 3 culturas, precisamente. La española, la prehispánica y la negra, que bueno, son las culturas principales que hicieron ahí como un caldo. Sí. Decía Alfredo López Austin algo que le llama núcleo duro de la cultura. Eso es. Que ese núcleo duro está ahí. Lo representa la gente, pero ya no sabe ni dónde, ni cuándo, ni cómo. Entonces, yo lo veo así, o sea, se juntó todo esto y bueno, por ejemplo, Botellita de Jerez dice, ¿no? Que la cultura es como un guacamole, ¿no? O sea, le avientas de todo
y sale un guacamole, ¿no? O sea, entonces yo creo que así, bueno, con su guacarrock, entonces yo creo que así es esto, ¿no? O sea, como una comida, como la receta donde aventaron de todo y salió el albur. Un sincretismo, como lo dicen. Exactamente. Por ejemplo, en la tesis yo digo que el albur surge de esta combinación, pero también del desarrollo histórico. O sea, podemos verlo como cronológico, Sí. pero también, bueno, ¿por qué pongo como hipótesis el barrio de Tepito? Por una simple y sencilla razón. Ahí estaban los cargadores. Ahí estaba, ese mercado era el mercado chico del mercado de Tlatelolco. Los mecapaleros. Exacto. Y si nosotros vemos desde Tlatelolco, Tepito y después toda la zona de Canales de la Viga, Sí. ¿sí? Era la zona de transporte, era la zona comercial. En el siglo XIX, Guillermo Prieto en sus crónicas refiere que pues ahí estaban, pongo un mapita en la tesis y lo señalo en puntos rojos, ¿no? Como en toda la zona de Canales están las pulquerías, pues donde los niños bonitos iban a ver cómo hablaba el pueblo bajo, cómo hablaba el pelado. Eso es. ¿Sí? Entonces, imagínense, o sea, todo, o sea, por eso yo digo, bueno, Tepito puede ser la cuna del albur porque ahí estaban los mercados, la concentración de gente y sobre todo que ahí estaba la aduana del pulque. Bien. ¿Sí? Bueno, la aduana del pulque, ¿sí? En Peralvillo, ¿de dónde traían, de dónde entraba el pulque? De Tlaxcala y de Hidalgo. En Hidalgo dicen, ellos se pelean la paternidad del albur y sería bueno poder investigarlo, porque hay muy buenos albureros allá, de hecho hacían un concurso de albures, Bien. no sé si lo sigan llevando a cabo, pero ellos dicen, es que aquí nosotros somos los padres del albur porque el minero se quería vengar de su cacique gringo, ¿no? Digo gringo, de inglés. Puede ser, ¿sí? Pero también puede ser que este lenguaje que se da aquí en la Ciudad de México, en la zona de mercados, en la zona de canales, ¿sí? Pudo haber llegado allá. Cierto. Porque estamos hablando ya desde la Nueva España hasta el siglo XIX que estuvo, siglo XX que estuvo ahí la aduana, ¿no? O sea, Claro. entonces pudo haber sido eso. Y en esa época que analiza en su trabajo de tesis, Roosevelt habla de cómo la Inquisición de la época colonial le pegó fuerte con su postura prohibitiva a los albures. Claro, o sea, y más que nada a la picardía, al lenguaje. Claro. Por ejemplo, vamos a poner el caso Sor Juana. Para la mente contemporánea, Sor Juana puede ser alburera. Pero sin duda, si tú lees, o sea, algunos poemas de Sor Juana, yo no soy muy versado en leer a Sor Juana, pero tuve que leer algo para poder decir lo que digo, es que tiene mucha picardía, ¿sí? En algunos en algunos fragmentos de poesía. Y vamos a ver que la iglesia la odiaba, o sea, Claro. ¿por qué? Pues porque era pícara también, o sea, porque le gustaba. ¿Qué es el pícaro? Pues al que le gusta picar, al que le gusta molestar. Entonces, Sor Juana yo creo que también escribía con esta forma, ¿no? Entonces, bueno, pues podemos decir, la mente contemporánea puede decir, Sor Juana decía albures, ¿no? Claro tal? que no, o sea, por ejemplo, tenemos en el siglo XIX el conocimiento de que hubo un negrito, y por eso pongo la raíz negra, Sí. un negrito llamado José Vasconcelos, el negrito poeta, que era muy pícaro, y le decía, a él lo querían, los inquisidores lo querían encerrar y darle una lección por pordiosero, pero pues no le podían agarrar en nada. Entonces este hombre se ganaba el pan diciendo en las pulquerías, en la calle, versos. Como un juglar. Exacto, pero pobre, ¿no? Sí, sí, sí. Se ganaba, entonces llegaban los sacerdotes y le decían, a ver, di que renegar de Dios es bueno. Y él armaba una cuarteta diciendo que, o sea, dándoles la vuelta y se quedaban con su coraje porque decía que renegar de Dios es bueno, pero o sea, de un modo que no le hiciera nada.
O sea, les daba toda la vuelta. Y por ejemplo, eso, bueno, del siglo XIX, me fui hasta el siglo XIX, pero tenemos esta raíz española, por ejemplo, que llega a la cultura, obviamente, española. Por ejemplo, tenemos a Quevedo. Claro. O sea, él se burla de la reina diciéndole, o sea, la reina era coja, y le pone un clavel, una rosa y le dice, Entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Así es. O sea, está haciendo un calambur, está diciendo que escoja una flor Cierto. y el calambur se forma con las dos palabras, escoja. O sea, se está Interesante. burlando. Entonces tenemos todas estas raíces que se mezclan, ¿sí? Y bueno, ya en el siglo XIX pues encontramos muchos referentes en las crónicas de Guillermo Prieto. También. También. Pero el albur está en el aire, ¿no? Hace, ¿qué será? Unos 6 meses en una taquería llegó un amigo del taquero y le dice, venga esa mano que tantos favores me ha hecho. Y yo dije, ay, güey, pues de qué hablan, ¿no? O cuando dicen, No era la mano del Bronco. la mano del Bronco. No, te traje unos frijoles de apizaco, dice, o sea, ese tipo de juego mental es el que da el albur, pero el albur debe caer en un momento especial, ¿o no, Roosevelt? Sí. Mira, por ejemplo, esto yo lo refiero como un código que los que lo conocen juegan, ¿sí? Y entran como en una especie de ritual donde ellos empiezan a hablar y la gente alrededor, los que lo conocen, escuchan y ríen, Sí. ¿no? Y los que no lo conocen, Se quedan. ¿qué dijo? Exacto. O sea, nada más. Bueno, entonces, por ejemplo, sería como, es muy dado, por ejemplo, y eso es a lo que digo que los albures se dan o se conciben de otra manera fuera del Distrito Federal. Si nosotros buscamos videos en YouTube, por ejemplo, hay chavos que le dicen a su novia, que si quiere un té de ramo blanco o así, y la chava así como que, ¿qué, no? ¿Qué? O sea, eso es muy manchado, pero díselo algo aquí en la ciudad y te lo va a entender. Y te lo va a responder. Y lo va a responder, Sí, o sea, el que claro. sabe te responde. O sea, el albur se da precisamente por eso, o sea, no podemos decir que hay una comunidad en sí que lo diga, sino la comunidad está polarizada. Si yo voy a Iztapalapa, me entienden los albures, el que sepa albures. Claro. Si yo vivo en Cuautepec, me integro con Alfonso acá a Tepito, pero yo vivo en Cuautepec y en Cuautepec cualquiera me puede entender los albures, ¿no? Claro, y después de la pausa, nuestro invitado seguirá ilustrándonos sobre este arte muy mexicano del albur, la habilidad para el manejo del lenguaje, pero también otros contextos sumamente importantes. Por ejemplo, ¿qué trascendencia tuvo la carpa, la televisión y el cine mexicano en el siglo XX? Ya nos lo dirá. Sigan aquí. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó.
Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Órale, mi Pepe. Estamos ya nuevamente en este espacio donde de qué manera nuestro invitado nos está aportando toda su muy importante experiencia sobre el albur como patrimonio cultural inmaterial en México. Ahora será importante que nos digas qué trascendencia tuvieron en el siglo XX la llegada de las grandes carpas teatrales con personajes como Cantinflas, como Manuel Medel, como grandes personajes, pero también el cine mexicano, Roosevelt. Claro. Bueno, la importancia de la carpa, y yo creo que ahí es donde se empieza a aplicar este lenguaje de las pulquerías, de los barrios bajos. ¿Por qué? Porque en la carpa lo refiere Palillo. Sí. ¿Sí? Donde dice que él entra a la carpa y como que muy inocentemente se metía el público con él. Dije Palillo, no, era Chicote. Ah, Chicote, sí, claro. El público se mete con él y después de irse por una gira por toda la República, llega al Distrito Federal y ya le agarra como el callo a lo que le estaban diciendo, Ajá. a cómo se metían con él, y entonces él les empezaba a responder, ¿sí? Entonces dice, bueno, es que es porque la gente se metía conmigo, yo lo utilicé como una defensa, ¿no? Sí. Después, por ejemplo, me encantó encontrar un artículo, una carta, Sí. de Orozco, ¿Del pintor? del pintor, Ajá. donde decía que en la carpa mexicana le escribe a una persona de fuera, dice, es que en la carpa, dice, se ve de todo, dice, o sea, tanto en la galería los personajes de alto nivel como el pueblo llano abajo, y los que quieren representar algo no pueden porque el pueblo se mete con ellos, y ahí se utiliza un lenguaje erótico, un lenguaje, o sea, yo me quedé sorprendido cuando encontré esa carta, porque le está escribiendo a alguien que no conoce, que no está en este contexto o en el contexto de la ciudad, ¿no? Eso es. Entonces, la carpa es muy importante. Por ejemplo, estaba, precisamente por eso se me vino el nombre de Palillo, porque Palillo era alburero él le tiraba mucho a la política, ¿sí? Y lástima Que que hasta no la hay... cárcel llegó. Ah, claro, a cada rato lo metían. Sí, claro. Y bueno, tiene 3 películas donde más o menos se puede notar esto del albur, pero realmente no, o sea, realmente hubiera sido diferente tomarlo en una carpa, ¿no? Sin duda. Tener ese material, aunque sea de audio, pero
pero no lo hay. Por ejemplo, resortes, muy alburero en la carpa, Cantinflas. O sea, Bastante. y Cantinflas, y ahí viene esto donde podemos comprobar que es desde la carpa al cine mexicano. Pero al cine mexicano serio, o sea, yo no estoy hablando Sí. de ese cine que donde manejan mucho el albur, claro que sí, muy padre, pero no, le denominan como cine de ficheras, pero Sí, yo claro. yo más bien le digo, porque el cine de ficheras era otra cosa, ¿no? Ajá. Pero bueno, hay películas donde, por ejemplo, Cantinflas en El Profe. Sí. Está dictándole a los niños algo. Y le dice, a ver, escriban, el sombrero de mi tío es más ancho, pero ven el movimiento, más ancho, más grande que la cómoda de tu hermana. Y los niños así como que, y que les dice, si no es albur. Él mismo está evidenciando que conoce el Claro, albur. por supuesto. Por ejemplo, y también hay una dinámica que se hace en las películas, en una de Cantinflas, que es A Volar Joven, y en Dos tipos de cuidado, con Jorge Negrete y Pedro Infante. Clásico. Las dos son muy interesantes porque Cantinflas se avienta sus coplas, lo llegan a retar cuando se casan, ¿no? Es el contexto de una boda. Él dice sus coplas, pero rebajando de alguna manera se están rebajando mutuamente, ¿no? Porque, por ejemplo, el charro que le llega a decir cosas a Cantinflas, a retarlo, le dice charrito gacho. O sea, Cantinflas le dice charrito gacho. Gacho es agachado, agachón, lo está Claro. rebajando. Sí. Después el otro le dice que por hambre él se vendió, ¿no? O sea, y así empiezan a contestarse hasta que dice Cantinflas, bueno, pues yo soy tu padre, ¿no? Y le suelta un guitarrazo. Entonces, eso también es parte de la esencia del albur, de la picardía, o sea, el contestarse. Y de ahí viene, y por ejemplo, ya con Jorge Negrete y Pedro Infante, podemos ver como evidencia que ellos están hablando en las coplas, bueno, cantando en las coplas, pero hay una donde le dice, están jugando porque uno se llama Malo y el otro se apellida Bueno. Jorge Bueno, Pedro Malo. Entonces, se está casando Jorge con la prima de Pedro, entonces es bueno y malo, no se van a juntar ahí. Entonces en las coplas dice, vamos a ver si de bueno y malo sale algo regular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo regular en el contexto de los hombres? O sea, Un homosexual. y vamos, de aquí entramos en otro problema. O sea, esto también ha sido cultural. O sea, el homosexual era un tema muy cerrado en épocas no muy lejanas. Hasta prohibitivo. Prohibitivo. Sí, claro. Incluso, por ejemplo, era considerada una enfermedad mental. De hecho, en Lecumberri los encerraban en la crujía Jota. Sí. Por eso salió por eso lo de los jotos, o sea, ¿sí? Porque los encerraban aparte y era como una enfermedad mental. Entonces, vamos, o sea, muchos me preguntan, ¿es que el albur es machista? Pues sí, pero culturalmente ha cambiado. Porque ahorita podemos ver a Lourdes que ella, o sea, no le pueden, o sea, no ha habido alguien que se la alburee, o sea, siempre contesta, ¿sí? Entonces, o sea, los tiempos han cambiado, pero finalmente ahí está presente. Y vamos, o sea, por ejemplo, en estas mismas coplas regreso, en estas mismas coplas de Jorge Negrete y Pedro Infante, uno le dice al otro maleta, o sea, el femenino y el maleta, o sea, es como alguien desagradable, ¿no? O sea, entonces, a eso podemos llamarlo como un rebajamiento que se está haciendo. Y ese rebajamiento también existe en el albur. Sí. Pero vamos, no es una ofensa, ¿sí? No es una ofensa, es un juego. Y si nos ponemos a ver bien o sea, qué es la cosa, porque mucha gente dice, es que es un juego donde se puede ver como que uno tiene la intención de penetrar al otro, ¿no? Pero no, es totalmente lo contrario. Uno se está defendiendo de que no le hagan nada, ¿no? Pero ha habido épocas. Es la defensa. Ha habido épocas, por ejemplo, en los 60, cuando Armando Jiménez publicó su Picardía Mexicana, estaba en el ambiente el famoso albur,
Gallito Inglés. Claro. Sí, que lo dibujaba así con un pene y plumitas y patitas. Y decía, este es el gallito inglés, míralo con disimulo, quítale el pico y los pies y los demás ya no es tema de aquí. Pues sí es tema. Es la época en que también salió una película llamada Picardía Mexicana y que estaba basada prácticamente en el libro de Armando Jiménez. ¿Qué nos puedes platicar de esa época de los 60 en que salió esta película y don Armando, que por cierto, nuestros amigos de Neshkala tienen grabaciones inéditas de don Armando Jiménez porque estuvieron haciendo un trabajo multimedia maravilloso. Excelente. Que no lo han dado a conocer, lástima, pero es muy bueno. Pues ahora sí que me las pase, ¿no? Porque yo estoy investigando esto, o sea, podemos hacer algo ahí en conjunto. Ya los pondremos en contacto contigo. Mira, tú me estás refiriendo a la época de Jiménez y esto, pero yo te voy a referir a algo más. O sea, Jiménez empieza a hacer sus notas porque él acostumbraba a ir a las pulquerías, a las cantinas y todo. Entonces él empieza a hacer las notas de lo que ve en el baño y a darse cuenta de cómo están a oír. A oír y a oír y a oír. Y todo lo que hacía lo escribía y lo oía. Entonces, cuando surge esta película de Picardía Mexicana, el mismo Jiménez actúa, nada más que creo que le doblaron la voz. Nada más la voz. Entonces, espero. Entonces, por ejemplo, ahí te marcan algo. O sea, esta película, me gusta el principio. Pero el final ya, o sea, pero lo que en lo que termina la película es en la... Eso es una tontería, ¿no? O sea, ya es una cursilería, pero mira, al principio me gusta porque contextualizan el mundo del cargador, del cargador que va a las obras del... O sea, del machetero, ¿no? Eso es. Entonces, está el que maneja el camión, pues es el fregón, ¿no? El macuarro. Que es ¿cómo se llama? Vicente Fernández. Pero vean cómo ponen al mexicano. O sea, el galán, el que todas mueren por él. Puede ser más pobre, pero es pícaro, ¿no? Y eso le da un valor. Cierto. Y por ejemplo, y sus cuates, ¿no? Y entre ellos se dicen albures. Y la película empieza con una canción muy ingeniosa, que son puros albures. Después llegan a la pulquería y se empiezan a decir albures, o sea, contextualizan toda esa parte. Y está padrísimo, nada más que la película pues le dan un giro amoroso, un giro como que muy cursi y ya se pierde. Ahí se pierde eso, sí. Después de la pausa, nuestro invitado nos hablará qué ha pasado con la llegada de la era de las redes sociales, la cibercomunicación, las tecnologías de la información, ahora que en México hay 79.1 millones de internautas. ¿Y el albur? Sigan aquí. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. I wanna try it all, I wanna take it in, I'm gonna taste every flavor. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato.
Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. UNILA es más. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Y Chava Flores, Es lo que a lo que quería llegar, o sea, de Sí. Jiménez, pero pasar a Chava Flores. Chava Flores es un referente de la música popular muy importante, pero también tiene muchas canciones que tienen que ver con el albur. La mejor canción y donde habla puros albures, puro albures, cada línea es un albur, es La tienda de mi pueblo, pero por ejemplo está la de Herculano. O sea, hay muchas, ¿no? O sea, que tiene Chava Flores. Y él lo dice en un concierto, el albur debe de considerarse folclore mexicano, ¿sí? O sea, en aquel tiempo es lo que hoy le llamaríamos el patrimonio, ¿no? El folclore. cierto. Entonces, Chava Flores es muy importante para esto, porque él creo que es la esencia de, como cronista, como compositor, y como persona de barrio es la esencia de sus canciones, de sus escritos, y de el barrio, y él vivió en muchos barrios, o sea, entonces es como que la esencia de lo que él capturaba, lo que veía en sus canciones. Incluso de una tragedia te hacía una canción pícara, ¿sí? Todas sus canciones son pícaras, todas sus canciones son alegres, y él armaba de tragedias, ¿no? Si no, pues podemos ver su libro. Es cierto. O sea, donde hace crónica de eso. Pero bueno, o sea, él es muy importante, es un referente muy importante. Y vamos a ver lo que lo tenemos en muchas canciones del cine mexicano. Sí, definitivamente. Fue Así como José Alfredo, ¿no? O sea, él Así estuvo mucho en el cine mexicano. Incluso creo que actuó también en algunas películas. Pero bueno, o sea, está Chava Flores, ¿no? Que, bueno, es Chava Flores, pero se viene también toda una industria cultural. Sí. Una industria cultural muy importante, ¿sí? Que no solamente el cine mexicano tuvo, o sea, sino estaban, y me regreso a la época del Porfiriato, desde allá, estaban los periódicos de la Madre Matiana, que Jiménez hace referencia, imposibles de conseguir ya, y tenían en sus encabezados albures, ¿sí? Los periódicos de la Madre Matiana, y era en plena época del Porfiriato, ¿sí? O sea, principios del siglo XX aparecen. Después vemos ya más, o sea, ya hasta acá, que empiezan, por ejemplo, en la industria cultural, en los discos, en los libros, a hacer Jiménez con su picardía mexicana, pero también Chafikeli con las películas, con sus sketches, con el teatro. Polo.
Más adelante Polo Polo, pero Polo Polo es como más en la interacción con el público. O sea, no tanto en su... Porque Polo Polo es genial, para mí es genial contando cuentos. Es cierto. Contando historias. Buenísimo. O sea, de una historia Pero te no hace tanto 1000. al albur, sí. Pero cuando se mete con el público es cuando se los alburea. ¿Sí? Y es un recurso pues, muy, muy válido, ¿no? Hubo un periódico que editaron en Monterrey cuando yo inicié en esto de la comunicación, se llamaba El Alacrán, y tenía El Alacrán, y su lema era piquete derecho aunque se frunza el chico. Y traía, me acuerdo el ejemplar que yo alcancé a ver, traía una manada de vacas con un toro cebú al frente, y un pie de foto que decía el ciudadano gobernador acompañado de todo su cabildo, de todo su equipo, hizo un recorrido por la ciudad, etcétera. O sea, me llamó mucho la atención un periódico de esas características. Claro. Y bueno, pero incluso, por ejemplo, o sea, toda la industria cultural ha manejado en algún momento albures. Por ejemplo, digo, las grabaciones de Chafikeli, en los periódicos en la actualidad se sigue viendo, ¿no? No sé, en el gráfico utilizan como recurso el albur también, ¿no? En el metro, o sea, en periódicos pequeños. Pero, por ejemplo, los discos Marca Diablo con Chaffy Kelly y con otros, bueno, ya también casi no se consiguen. Raúl Vale tiene, bueno, es más pícaro, pero tiene un disco de buenísimo, ese me lo pasó esta Lourdes, Sí. que está buenísimo, o sea, Raúl Vale, ¿no? Que hacía show más... Sí, cómo no. Sí, sí, sí. por era ejemplo, también cómico. los tepichines, bueno, los tepichines para mí fueron referentes desde la infancia. Y, por ejemplo, el disco que hicieron sobre el descubrimiento de América y la conquista de México. Y bueno, hay mucho que la industria cultural adoptó. ¿Qué del albur en esta época de las redes sociales? Y si puede existir algún ciberalbur. Bueno, mira, se han editado algunos libros en esta época, todavía en el sistema impreso. Por ejemplo, Grijalvo sacó el libro de La Reina del Albur, que bueno, se puede conseguir muy fácil en librerías. Bueno, por aquí me permito hacerles un regalito. Okay. Está este libro que es de Praxis. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el prontuario del alburero elegante. Excelente, muchas gracias. Que bueno, es un libro muy pequeño, pero pues te lo hizo un contador, por lo que me dicen, por lo que me platican. Los contadores tienen su prontuario para hacer sus cifras Sí, y todo sí, esto. sí. Entonces este es como para que en algún momento cuando te estén albureando lo saques y a ver qué puedes contestar, ¿no? Hay que pavonearse. O sea, el autor se llama para Miguel del Valle aprender. Pavón. Para No, aprender pues de muchas alguna gracias. forma. Y bueno, pero en esta época de redes sociales hay no recuerdo el nombre de esta persona que lo hizo, pero hay un libro en formato electrónico que se puede comprar por internet de una página que se llamó no, creo que ya no está, se llamó albures.net, y lo que hace este hombre es compilar todo y hace como 300, 400 páginas de puros albures, de nombres, de comidas, de refranes, o sea, de todo, ¿no? O sea, de todo, ¿sí? O sea, hay muchos nombres que pone ahí, muchas referencias, o sea, las referencias gastronómicas, o sea, hace una compilación que se puede conseguir por internet. Lamentablemente ahorita olvido el nombre. Pero también, por ejemplo, en Twitter le editaron un libro a un personaje que se llama Piolo Jubera, lo pueden buscar en Twitter. Sí. Yo no lo conozco, pero le editaron un librito donde trae albures también. Muy O sea, bien. él hace como como literatura en pequeño y ahí tiene albures y calambures y todo eso también en Twitter. Pues quedan muchas cosas que vas a poder seguir compartiendo con nosotros. El tiempo se nos ha terminado ya, pero te queremos agradecer mucho, Muchas Roosevelt gracias. Navarro Alcázar, porque es muy importante tu trabajo de investigación para esta licenciatura.
en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por recibirme, por invitarme. Gracias, Pepe Sobrevilla. Gracias, Raúl. Gracias a quienes nos siguieron. Y muchas gracias también a nuestro muy profesional equipo de producción, joven, talentoso, brillante. Los invitamos a la próxima emisión de la Agenda del Emprendedor de Astele.tv. Raúl Fraga les agradece y seguimos aquí. Hasta pronto.